Una vez más, bienvenidos a el estudio de la lección de nuestra escuela sabática para el sábado 26 de junio del presente. Apreciados hermanos, vamos a estudiar una hermosa lección y tenemos el apoyo, la colaboración de nuestro querido Pastor Rubén Alba. Pastor, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, hermano Wilson, gracias por invitarme aquí a la participación de la lección. Tenemos una lección muy nutrida, Pastor. Mire, maravilloso, sí, gracias a Dios. Así es. Entonces vamos a iniciar, pero antes siempre vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amén. Pastor, guíenos en oración. Muchas gracias. Querido Padre, que te encuentras en el lugar del santuario del cielo, en el lugar santísimo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su perfecta justicia y por el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, te rogamos el perdón de todos nuestros pecados y el perdón de los pecados de tu pueblo, de toda esta tierra, y también la iluminación del Espíritu Santo para comprender tu palabra, esta lección bíblica, Señor, que nos das el pan espiritual. Bendice a las personas que puedan verlo, escucharlo, y a nosotros úsanos como instrumentos por amor a ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por escucharnos. Gracias por Jesús. Amén. Amén. Bien. Tenemos una lección muy importante. Pastor, vamos a hablar en la continuación de la lección pasada. La lección pasada hemos visto, yo diría una historia muy triste, ¿no? Un padre ejemplar, un padre con una jerarquía muy alta en Israel. Sin embargo, no se reflejaba, ¿no? No sé, Elí no transmitió, ¿no? Su ejemplo a sus hijos, ¿no? A sus dos hijos que al final vamos a ver que van a terminar pues mal, ¿no? Van a terminar muertos y también el arca de Dios va a caer en manos de los enemigos. Para Claro. usted una pequeña apreciación de la lección pasada. Sí, mire, hay allí una lección importante. Recuerdo el caso de Dios cuando le dijo a Abraham, Abraham, estoy parafraseando, Uh-huh. tú amas a... ¿Qué es de más valor para ti en la tierra? Abraham tenía riquezas, tenía todo, pero lo de más valor para Abraham era su hijo, el único, dice, que era Isaac, ¿no? Y le dijo, ¿lo amas mucho? Sí, lo amo mucho, es todo para mí, mi hijo, ya, llévalo y sacrifícalo. Y el Señor le pidió a su hijo que lo vaya a sacrificar. Y Abraham no lo negó. Bueno, dijo, Señor, eso demostró que amaba más a Dios por sobre todas las cosas. O sea, que obedecía la ley de Dios. En el caso de Eli fue lo contrario. Él amaba a sus hijos y él tenía que sacrificarlo, porque si él los sacaba del sacerdocio, esos hijos eran lapidados. Y entonces se puso entre los hijos y Dios. Ahí está el problema. Hay muchas cosas que el Señor nos pide y que nosotros no tendrás dioses ajenos delante de mí. En eso podría resumir mi estimado Wilson. Así es, ¿no? Y entonces nosotros vemos que el mismo pueblo, ¿no? Conocía la vida de estos hombres, se quejaban a Elí y lamentablemente Elí ya no tenía el carácter suficiente como para colocar las cosas en orden, ¿no? Como hoy decimos, ¿no? Ya los hijos le habían ganado al padre, ya no podía, ¿no? Entonces lamentablemente fue muy triste el final de este gran Sí. hombre, Elí, ¿no? Pero sin embargo, junto a Elí, pues vamos a ver que va a crecer una promesa, ¿no? Un hombre de bien. Eh, Comparaba yo en una iglesia, pastor, el nacimiento de Samuel con el nacimiento de Sansón. Ambos son hijos deseados, ambos están separados desde el vientre. Sin embargo, vamos a ver, ¿por qué cree usted que Samuel va a ser muy diferente? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el secreto? Claro, él no es... Bueno, mire, algo muy importante es de lo que acabo de decir. De que siempre en la historia, nosotros le llamamos historia predominante, que es la historia del caos,
del dolor, el Señor coloca una semilla de esperanza, coloca la luz. Él no se concentra del lado del caos, sino del lado de la esperanza. Esto lo va a encontrar ustedes del mismo Génesis, cuando dice en la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, mas dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, colocó la luz. Ahora en el caso de los jueces, como usted ve, ahí viene la historia triste, pero el Señor siempre coloca la semillita al evangelio. Eso se ha repetido vez tras vez y aún en el corazón de nosotros. Él quiere que no nos centremos en el dolor, en la ansiedad, en la preocupación, sino siempre en la semillita del evangelio. Evangelio significa buena nueva, significa feliz noticia, en ese sentido. Eso podría decirle. Ahora, respondiendo a estas diferencias entre Sansón y Samuel, que Samuel, pues también el anciano, como ya tal vez tuvo casi permanentemente con el niño, le brindó mucho amor, como dice, como un padre demasiado amó a su hijo. Si no hay un padre, dice, que haya amado tanto, dice, a su hijo como lo hizo Elías a Samuel. Y claro, y el amor, usted sabe que el amor es como un abono, que le produce bendición a los hijos. Eso influye toda la vida, toda la vida. Claro, y mire, yo le comparto, aquí ya estamos en la pregunta 1, ya hemos entrado a la pregunta 1, y dice un párrafo lo siguiente. Samuel tenía ya entonces algunos deberes que cumplir en el servicio de Dios, pequeño todavía, pero según su capacidad, o sea, según su edad, sus fuerzas. Pero, ¿qué opinión le merece usted este párrafo? Eran al principio muy humildes y no siempre agradables. Claro, tiene que hacer limpieza. Exacto. Alcanzar, prender las lámparas, hacer, cosas pequeñas, claro. Y tal vez lo que otros no querían hacer. Perfecto. Dice, eran al principio muy humildes y no siempre agradables, pero los desempeñaba lo mejor que podía y con corazón dispuesto. Qué lindo. ¿Qué opinión le merece esto? La claro. actitud de Samuel. Que él estaba dispuesto a hacerlo mejor, entregado, dedicado, consagrado a eso. En contraste con los hijos de Eli. Claro, ya era distinto porque pues ellos eran, dice, desobedientes, hacían cosas que no solamente desagradables para los hombres, sino mucho para Dios, mucho. Y era una constante, era una permanente deshonra al nombre de Dios. Así es. El llamado, la lección nos habla de 3 casos. Ajá. Samuel como sacerdote, profeta y juez. Era pastor que Samuel quiso acaparar, hermanos, tal vez alguien pueda decir, Samuel quiso acaparar los cargos, quiso asumir todos los roles, o esto fue voluntad de Dios, pastor. Claro, mire, es inusual que de una tribu que no era de Leví llegara a ser hablando ya entonces del cargo de sacerdote, por ejemplo. Claro. ¿No? Ya usted dijo, ¿cómo alguien que no es de Leví llega a ser sacerdote? Claro, y ahora entre sacerdote y profeta, la diferencia es que el sacerdote es un ser que intercede ante Dios a favor del pueblo, a favor de una nación. Es el sacerdote. El profeta, vuelta, es el vocero de Dios al pueblo. Son 2 roles distintos. Claro, 2 roles distintos, ¿me entiende? Eso sería. Y Samuel tenía los 2 roles, sacerdote y profeta. Y era profeta. ¿No? Y aparte su cargo era juez. Claro, ¿no? Juez. Entonces, por eso dice la pregunta 2, ¿qué llamado recibió Samuel mientras ministraba en el santuario? Bueno, antes de entrar a esto, ¿por qué era sacerdote? Se supone que su familia era de la tribu de Efraín, pero sin embargo aquí se le considera como sacerdote. Y es más adelante vemos en la historia de David, por ejemplo, que él ungía y también ofrecía sacrificios, ¿no? Fuera del templo. Claro. Ahora ya hay algo que nos lleve a la admiración. Casos que para Dios siempre son inusuales, figura de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo así? Por ejemplo, antes de que exista la tribu de Leví, Dios llamó a un sacerdote llamado Melquisedec. Y en Hebreos dice, sin padre,
sin madre, Sin genealogía. sin genealogía para ser semejante al Hijo de Dios. Ya no venía de la tribu de Leví y era sumo sacerdote. Entonces, ya en el caso de Samuel, él no pertenecía a la tribu de Leví. Sin embargo, fue dedicado, el Señor lo escogió desde el vientre, viene, la madre lo dedica. Él era dedicado, ya sabemos que realmente operó mucho y llega a administrar en el santuario. ¿Sabe usted qué importante que fue la única persona, Samuel, que a la edad de 12 años se puso el manto del efod, que ninguna otra persona podía usarlo sino después de los 20 años en el sacerdocio? Pero Samuel fue la excepción. Entonces, Dios tiene la excepción. ¿Por qué? Figura de nuestro Señor Jesucristo. Es una figura, es un tipo del antitipo. A la edad de 12 años también lo encontramos a nuestro Señor en medio de los doctores de la ley, preguntando, haciendo preguntas, y todos se maravillaban de la sabiduría que tenía nuestro Señor. ¿Ve? Claro, ahora mire, muy importante, antes del subtítulo, al decir llamado a ser profeta, uno podía ser sacerdote, porque venía de la tribu de Leví, lo natural, lo formal. Uh-huh. Entonces, y de la familia de Aarón. Exacto, uno puede nacer como sacerdote por la genealogía, pero uno no puede nacer profeta. Acá dice llamado a ser profeta. En este caso es Dios quien escoge a los profetas. Por supuesto. En algunos casos sí es cierto, como Jeremías, por ejemplo, ¿no? Que dice que desde el vientre el Señor lo apartó para ser profeta. Pero el ser profeta es un llamado muy especial. Claro, hermano Wilson, justo en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo nos da bastante luz sobre esto. Él dice que hay 3 tipos de personas en la administración divina, en el santuario, llamémosle así, en el santuario de la tierra, porque el verdadero santuario está en el cielo, donde el verdadero ministro, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces en la tierra hay 3 tipos de personas. Uno se llaman a sí mismos, otro lo llaman los hombres, pero el verdadero llamado es el que Dios lo llama. Por eso que el hermano Pablo, cuando él dice, yo soy apóstol, no de los hombres, ni llamado por hombres, sino soy apóstol de Dios y llamado por Dios. Entonces, ese llamado concede una unción. ¿Y qué unción? Mire, el hermano, nuestro Señor Jesucristo, cuando en una oportunidad te encuentra registrado en San Lucas 4:16, dice, el Espíritu de Dios es sobre mí y me ha ungido para sanar, para predicar, limpiar, curar, consolar, dar libertad, hablar la verdad, porque la palabra dice que cuando conozca la verdad será libre. Entonces, esa autoridad el Señor concede también a los que Él los llama. Se llama la autoridad divina. Es un poder divino. ¿Quién lo da? El Rey invisible. Entonces, quedamos claramente que es Dios el que escoge. Correcto. No lo da y por eso es que el ministerio de algunos seres humanos en la tierra es un ministerio sin éxito, seco, árido, frío, una desgracia, porque realmente no es el llamado de Dios. Y al no haber llamado, no hay unción. No hay unción. No, entonces eso... Ahora, hay una cosa, que hay una cosa interesante, que todo el mundo somos llamados para ser salvos, todos, eso no hay excepción, pero para profetas, para siervos, en este caso de Samuel, solamente lo hace el Señor, son escogidos. Así es, ¿no? Interesante entonces, hermanos, para poder comprender los 3 oficios de Samuel, ¿no? Sacerdote, profeta y juez. Amén. Ahora, el llamado de Samuel, vamos a ver, pastor, que no encontramos que el Señor va a usarle a los hijos de Elí para comunicarse, ¿no? Porque dice en la pregunta 1 que en los días de cuando todavía era joven Samuel, ministraba en la presencia, dice, de Jehová. Esto es importante. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Usted creo que ya lo explicó esto, ¿no? Los hijos de Elí entonces no cumplían, eran solamente sacerdotes, pero sin embargo, ¿qué tipo de sacerdotes? Y lamentablemente a consecuencia de ese mal ministerio, no había palabra de Dios, no había visiones. Claro, son el verdadero mensaje, la verdadera palabra de Dios es palabras de curación, de consuelo, de poder, de transformar vidas.
porque la palabra transforma. convence. Allí dice que el verbo se hizo, no, ¿cómo se llama? En Juan, es la palabra la que genera Y vidas, la palabra cambios. de Dios no vuelve vacía, No dice. vuelve vacía y llega hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es comparada la iglesia en la tierra, es comparada como la lámpara. Esa lámpara que había de 7 candelabros. Y entonces, de pronto, falta el aceite, una o dos, los pábilos que ya se quemaron, obstruye para que pase el aceite. Símbolo del pecado, símbolo de los defectos, símbolo generalmente de las personas, en este caso, que están en el sacerdocio o en los puestos de responsabilidad, que no consideraban su alta investidura celestial, su autoridad que Dios lo da. O sea, no diferencia lo sagrado, que es lo divino, que es. Ahí está el detalle. Ujú. Eso sería. Ahora, el llamado de Samuel va a ser desde que era un niño, 12 prácticamente, años, ¿no? sí, claro. Entonces si también ustedes, hermanos, pueden contrastar, ¿no? El llamado y también el servicio que tuvo el profeta Samuel con Moisés. Ambos van a apartarse de su madre, ¿no? A determinada fecha. Interesante, interesante. Pero ¿qué pasó? Tanto la madre de Moisés se encargó, dice, de inculcar a su hijo, ¿no? Los principios. Claro. Hizo lo mismo, pastor, la madre de Samuel, porque ella sabía que lo había dedicado y que su hijo no iba a estar toda la vida a su lado. Claro, y mire, allí los psicólogos generalmente dicen que los niños tienen 3 etapas en su formación. Una es hasta los 3 años, la segunda a los 7 y la tercera hasta los 12. Más nada. Entonces, en este caso de Samuel fue mucho más que el caso de Moisés, porque solo cuando lo destetó, entonces posiblemente a los 3 años lo llevó a Ana y al santuario. Uh-huh. Y el amor tan grande de ese padre, como usted dice, que ningún padre amó tanto como Elí lo amó a Samuel. Claro, entonces vemos también, como dice un dicho, ¿no? Que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Claro que se refiere muchas veces a la esposa, Claro. pero no se deja pasar por alto, yo creo, pastor, la labor de una madre. Amén, ¿No? correcto. En este caso, hoy podemos hablar de Samuel, podemos admirar las cosas que él hizo, pero no podemos olvidarnos que detrás de ese gran hombre hubo una mujer, como dice acá el párrafo, que consagró a su hijo a Dios. Claro. Y consagrar no solamente es un acto, sino también es dedicarlo, trabajar para que esa consagración sea una realidad, tener un hombre útil en el ministerio, ¿no? Y mire, y aunque fue separada de su hijo, pero ella estaba siempre clamando y orando a Dios. Por eso que si en este mundo hay padres piadosos, toda su vida sus hijos viven en su corazón y vive orando por ellos. Recuerdo que una madre dijo cuando su hijo llegó a la iglesia, yo estuve orando 15 años por mi hijo para que vuelva a la iglesia. Interesante. No, y hay algo más. Hay un dicho que dice que la mano que mueve la cuna es la que mueve el mundo. ¿Por qué? Porque forma ese hijo y ese hijo va a ser bendición. Entonces, esas mujeres, una pensadora inspirada dice que no necesita la mujer ir a predicar tal vez al extranjero o fuera, que la obra más maravillosa que ella hace es en sus hijos, su familia. Así es. Y por eso, pastor, ya entrando a la pregunta 2, este llamado se va a reconocer o este llamado se va a manifestar cuando de pequeño Samuel escucha la voz de Dios. Uh-huh. Un privilegio que solamente pocos son los que han tenido. Claro, claro. Samuel, ¿no? Y él pensó que era la voz de Elí. La historia es conocida, no vamos a entrar mucho en esos detalles, pero vamos a ver ahora que este niño empieza a recibir de parte de Dios, como usted ya dijo. Directo llamado. El profeta es un representante de Dios frente a los hombres. Claro. El sacerdote... El vocero de Dios. En cambio, el sacerdote es un representante, el vocero de los hombres ante Dios. Ante Dios, ¿no? Claro. Son dos roles distintos. Claro. En este caso ya vemos, hermanos, entonces a Samuel ya recibiendo mensajes de parte de Dios. Ajá. Y el primer mensaje que él recibió fue contundente, ¿no? El Señor le manifestó un mensaje para Elí, lo que iba a pasar, ¿no? Y Samuel desde tan pequeño tuvo que a quien amaba, porque Elí pues era como un padre, pero claro. Sin embargo Dios es un Dios también, pastor, recto. Sí, correcto. O sea, nuestro Señor en una oportunidad dijo, cuando el Espíritu de Dios llegue y venga, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces, pero el Espíritu Santo solo no habla, usa instrumentos. Y en este caso el instrumento era Samuel. Y él tenía que hacer justo eso, anunciar que por el pecado, que hay un pecado, que la justicia lo juzga y que el juicio llega. Claro. Anuncia la destrucción, porque los profetas siempre anunciaban. Noé anunció al mundo que el mundo va a ser destruido. Ujú. El hermano Matusalén vivió también anunciando al mundo, mira, va a ser destruido. Set y todos los profetas, hasta Jonás, Nínive va a ser destruido. Ujú. Jerusalén va a ser destruida. O sea, los profetas anuncian un mensaje de juicio y se cumple, porque es de Dios, no es de ellos. Así es. Ahora, en la pregunta 3 lo vamos a contrastar con la pregunta 1. En la pregunta 1 dice que no había voz de Dios, no había visiones, como que Israel estaba desconectado de Dios. Es bonito una relación viva, ¿no? Una Amén. relación viva con Dios. Un pueblo que esté, un pueblo vivo, ¿no? En la pregunta 3 vuelta ya es distinto, porque dice pastor, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, es todo el Ujú, territorio extenso de Israel, ujú. conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y en el párrafo también añade, dice que Dios no dejaba caer ninguna de las palabras que él decía, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que hay formas de poder reconocer, pastor, el llamado de un profeta, de un siervo. claro, es el ungimiento que concede autoridad, plena autoridad divina, Y aquí vemos un pueblo que también reconoce, porque dice su vida que piadosa. conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Claro, su trabajo, primero reconocían su trabajo incansable, que estaba dedicado netamente a ellos. Segundo, el orden, la piedad, y vieron en el hombre, pues su influencia disipó el descontento de la gente. Porque antes observaban, estaban descontentos con su dirigente, pero cuando vieron brillante, entonces la autoridad divina manifestada en Samuel, entonces se disminuyó el descontento, Ujú. ¿no? Y entonces él, con un corazón dispuesto, pues su madre lo había dedicado. Era un juez, bueno, eso también ya sobre el caso de juez, ¿no? Claro. Entonces, ahora cuando hablamos de profeta, inclusive cuando estudiamos la historia de Saúl, ¿no? Decía, se perdieron las asnas, vamos, decían, a ver al profeta. O sea, Claro, al vidente, claro. al vidente. En estos casos, vamos a ver que fue Samuel como profeta que hizo que el pueblo justamente retornase al Señor, Amén, ¿no? También amén. lo vemos nosotros dirigir guerras, ¿no? Contra los filisteos. Claro. Y vamos a ver que es un hombre que va a ayudar a que Israel nuevamente, como usted dijo, recupere la confianza en Dios. Ese descontento que había se va a Claro. refrenar, Amén, ¿no? amén, Entonces, qué importante es, pastor, entonces reconocer el llamado de Dios. amén, Hemos visto ya el rol de profeta, amén. ¿no? Y lo va a tener hasta el final. Claro, El tercer rol es juez, claro. como juez, ¿no? Como juez era un hombre imparcial, fiel, Ujú. era grande, bueno y era eminente. Y su vida de fidelidad y obediencia y devoción a Dios. Entonces, muy respetado. Él como juez tenía solamente una oficina, un lugar donde esperaba que todo Israel venga. Es interesante, como podemos decirlo ahora, un pastor. Él tenía su lugar de morada, que era Ramá, pero luego Ujú. se desplazaba y hacía su recorrido, sus giras, y no volvía hasta no terminar el recorrido, la gira. Sí, Y entonces se preocupaba por su pueblo. Eso indica que el hombre era entregado dedicado totalmente a su, totalmente. claro, Y totalmente. esa dedicación es cuando el pueblo reconoce, ¿no? Yo me adelanto al final, cuando él muere, dice, lloró el pueblo, porque sabían que perdían a un gran hombre, Oh, ¿no? A un gran hombre. Y a lo que usted dijo, Samuel dice que tenía su lugar en Ramá, pero dice la palabra, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. claro. O sea, tenía como juez un itinerario. Era sacerdote, era profeta, era juez. Sí, Entonces era una persona que empezaba a viajar, a viajar. Y claro, cuando ya era anciano, dice, ya no podía salir, entonces se quedó en donde? En Ramá nada más, ¿no? Entonces, diríamos como la labor de un médico.
que tuviera varios consultorios, está acá, allá, ya, así, parecido, ¿no? Así es. Porque un médico también es un apóstol, porque ayuda a la gente, ¿no? Un pastor no espera entonces que las ovejas vengan a él, sino Claro, que él debe hace salir, recorridos, sí, hacer recorridos, ¿no? así Es es. igual la labor de un pastor entonces. Vive, claro, el, eh, el pastor significa dar pasto, ¿ya? Ujú. Y cuidar. Entonces, quiere decir que las almas viven en el corazón de ese pastor. Por eso es que nosotros estamos en el corazón de Jesús. Él es el verdadero pastor. Nosotros solo simples instrumentos en la tierra. Sería así. Ujú. Así es. Entonces, hermanos, interesante comprender una vida completamente dedicada de Samuel. Ujú. Y esa dedicación va a tener como resultado el reconocimiento De todo el pueblo, del claro. pueblo y también de Dios. Por eso es que Amén. dice acá que todo el pueblo conocía que Samuel, ¿qué cosa? Era, dice, fiel profeta de Dios. Claro. Pero, pastor, los años pasan y no perdonan, ¿no? Y un día también de ser un niño en el templo, de ser un adulto, de ser padre de familia, van a llegar los años más pesados para Samuel. Y lo que me gusta, pastor, dice que él juzgó, dice, a Israel. Esa está en la parte final de la nota de la pregunta 4 y quiero que usted lo pueda comentar. Dice, leemos que juzgó a Israel todos los días de su vida. Sí, Hoy mucho se habla, por ejemplo, ¿no? De solamente ciertos horarios, como que a veces como que a veces ha menguado a veces el trabajo del ministerio, ¿no? Pero sin embargo acá dice Samuel que él, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. claro. Dio todo, dio todo. Hay un hermano en Huamachuco que me dijo, lo hemos puesto todo. Eso. Y a mí me impresionó. Y hay así personas que lo ponen todo. Uno quisiera, yo quisiera sí ser, pero no sé la voluntad del Señor. Claro. Entonces, el día que fui dedicado a un ministerio, pues un amigo mío tonó una canción en 3 idiomas y eso me sostuvo durante toda mi vida. El himno que decía hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Me lo cantó en inglés, en portugués y en español. Quedó tan Eso marca tu vida. marcado en mi vida, hermanos. Esa parte siempre resuena en mi mente. ¿Usted a los cuántos años Y yo fue? siempre he querido estar fuera, separado y todo, y arrancar, marchar, pero el Señor, venga para acá. Ahí estamos, mi querido Como Wilson. dice la palabra, irrevocable es el llamamiento. Sí, hermano, yo entiendo eso. No podría uno ser feliz en otro ambiente, porque está Porque usted está dedicado para eso. dedicado, está marcado para el Señor. Así es, mi querido Así es. Wilson. ¿A los cuántos años, pastor, usted fue? 32, A los 32 sí, años. sí. ¿Cuántos años entonces de pastor? Pues ya, Hasta el día de hoy. sí, ya tengo 63 ahora. Una aproximada de Sí, 31 años sí, como sí, más pastor. o menos, sí. Bueno, hermanos, entonces creo que tenemos que siempre contrastar, ¿no? Tratar de ver eh, cómo Dios usó, ¿no? A los hombres en esos tiempos. En este caso fue Samuel. Y el día de hoy Dios sigue usando. Dios siempre, pastor, va a usar a personas, Seres a seres humanos. humanos. Amén, amén. Cuánto quisiera, ¿no? Lo podría haber, dice, encomendado este mensaje a los ángeles, Claro. pero no. Debían ser hombres mortales con deficiencias, defectos como nosotros, Amén, quienes tienen que llevar adelante este bendito mensaje. amén. Ahora voy a hacer un paréntesis pequeñito. Eh, yo, pastor, leyendo la historia de Jaime Huay, por ejemplo. Ujú. Jaime Huay murió joven, ¿no? Como a los 60 años, más o Sí, menos, sí, sí, joven. sí. Y la hermana Huay, cuando habla de su esposo, dice que mi esposo dijo, ¿cómo dijo? Se mató trabajando. Él dice, no era que muera tan joven, pero él le puso tanto empeño a la obra que su cuerpo no resistió. Así es, Y así tal es. vez humanamente Jaime Huay podría haber vivido más, pero Jaime Huay, y esto también no está bien, ¿no? Desconfiaba que otros hagan, dice, el trabajo mejor que él. Ajá. Entonces él era editor, era pastor, era dirigente, tenía tantos cargos. ¿Por qué lo hacía? Porque quería que la obra continúe. Pero la hermana Huay decía, si a mi esposo le hubieran ayudado, dijo, o él hubiera dejado que otros tomen los cargos, dijo, mi esposo estaría vivo. Pero él se mató literalmente trabajando por la obra de Dios. Entonces ahora cuando yo veo a Samuel, ¿no? Una persona que para viajando, como usted dijo, tuvo su itinerario,
viajaba de lugar en lugar, transmitía. Muy economista en el tiempo y en todo. Exacto. Fiel. ¿No? Entonces era un hombre que viajaba tratando de cubrir justamente los Bueno. casos, ¿no? Impartir justicia, equidad, y todo el pueblo reconocía que era un hombre íntegro. Claro. Pero llega un momento en que también llegan los años y tiene que ya no puede transitar mucho. Entonces en la pregunta 5 dice que él va a nombrar ahora a sus compañeros, va a nombrar a colaboradores. Y él había preparado, creo yo, a sus hijos. ¿No? Claro, pero yo pienso en algo, mi querido Wilson. Él estaba tan dedicado a la obra de la misión, a cumplir la misión que llamamos en este caso, a cumplir la misión en el pueblo, a favor del pueblo. Lo entregó todo, pero descuidó su familia, porque no dedicó ese tiempo que debería haber dedicado. Y ese es un error de muchos en la obra de Dios. Hasta el día de hoy, mi querido Wilson. Yo un día le pregunto a una hermana, hija de un pastor, estaba en el aeropuerto en Atlanta, hermana, ¿qué significa ser hija de un pastor? Es no tener padre, me dijo. Y esas noticias me llegó a mí cuando ya mis hijas ya estaban grandes. Y verdad, es un dolor profundo porque nosotros trabajamos para mucha gente de afuera, pero uno descuida a los suyos. Entonces tal vez eso mismo ocurrió. No lo sabemos, un día lo vamos a encontrar en la patria celestial y le vamos a preguntar cuál fue el problema. Y él nos va a contar tal vez su experiencia. Como dice la palabra, como dice, por cuidar redil ajeno, descuidé el mío. Descuida el mío. Y ocurre. Y ocurre, ¿no? Ocurre. Claro. Por eso, bueno, un saludo también muy especial a los hijos del pastor Vargas, ¿no? Sí. Hay una canción que ellos sacaron, y Llorarás, pastor, ¿no? Sí. Y yo he visto cuando ellos lo entonan con mucho fervor, algunas veces con lágrimas. ¿Por qué? Porque, bueno, es un trabajo sufrido, como usted le dijo, ¿no? Y a veces yo creo que la iglesia también debe considerar, ¿no? El trabajo que se hace, ¿no? Sí, hermano, estábamos en Pedregal, justo donde usted, su residencia, y era el sepelio de un pastor, un colega. Y allí los hijos, y yo le digo, quiero en nombre de mi colega pedir perdón a la familia, tal vez fue descuidada por mi colega, porque ese es lo que le pasó, me pasa a mí, nos ha pasado a todos. Y los chicos lloraron y en verdad, pues, es verdad eso, es verdad, mi querido Wilson. Yo me pongo en este caso de Samuel. Él fue un hombre correcto, pero los hijos, pues, claro, salieron mal. ¿Por qué contamos esto, hermanos? Porque en la pregunta 5 vamos a ver que él va a nombrar a sus hijos, ¿no? Ahora, fíjate, ahora hay un problema. Ya. Hay un problema que como él ya había ganado el prestigio, ya se había ganado al pueblo, entonces ellos se confían de esa influencia y ahora en estos jóvenes, comienzan a pervertir las facultades recibidas y se vuelven orgullosos, petulantes, autosuficientes, avaros, egoístas, injustos y se dejaron sobornar permitiendo el derecho. Pero no solo pasa en los hijos de Samuel. De pronto en la iglesia puede ocurrir eso, como ya se ha hecho grande, como ya ha habido sacrificio de otras personas, dedicación de los padres, porque hemos conocido padres muy, muy fieles, espirituales. Conocí yo a un presidente de la Asociación General que merecía todo el respeto del mundo, el hermano Simón Cunit. Yo lo conocí a él. Conocí al hermano Carlos Cosil, pasé sus 2 últimos años en Argentina. Mira, qué privilegio estar muy cerca de grandes personajes, pero van quedando y van surgiendo nuevas generaciones, ya nuevos dirigentes, igual que estos hijos de Samuel, petulantes, soberbios, orgullosos, creídos, que no se preocupan por el bien del pueblo, sino, pues la misma historia se repite, mi querido hermano Wilson Mamani. Así es, ¿no? En alguna ocasión recuerdo que cuando leía el libro de Jueces, saqué un tema, hijos del desierto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando muere Josué, se levanta otra generación, dice que no conoce a Jehová ni las cosas que él había hecho. Y esta historia siempre se va a repetir. Sí, siempre se repitió, se repite y se va a repetir. Igualmente, ¿no? Una generación de pastores también pueden pasar al descanso, ¿no? Y de pronto a veces se puede levantar otra, o se levanta otra generación de pastores que es muy distinto, ¿no? El sacrificio,
Me recuerdo el pastor Gunech sacó un libro, Nunca Solo, Nunca ¿no? solo. Ahí cuando habla sus experiencias, Sí, sí, uno sí, puede ver, ¿no? Que Dios, sí. cómo lo condujo. Pero los tiempos cambian y a veces nosotros vemos ciertos cambios eh, que si no conocemos la historia, vamos a volver a Betty, repetirlo. Así los es, mismos. los mismos errores, ¿no? Sí, Entonces, en el caso de Samuel no es algo novedoso, sí, ya había pasado, sí. ya había pasado ya. Un padre, como usted dijo, no recto, reconocido por el pueblo. Ahora vamos a lo siguiente, pastor. Es el pueblo el que veo que va a ser justo en su veredicto. Samuel, un hombre recto, un hombre de Dios. Samuel decía, pero tus hijos no. Tus hijos, el soborno es un problema milenario, ¿no? Ah, El amor al dinero, la avaricia. lamentablemente la avaricia, el poder, dice que a un hombre para conocerlo hay que darle poder y vas a saber quién es. Ajá. Poder y dinero son dos cosas que lamentablemente malogran a muchas personas. Sí, Y los hijos de Samuel recibieron el cargo de jueces, posiblemente en claro, casa eran hombres tranquilos, honestos. No conocíamos el mal que mora en nosotros, ¿no? El claro. pecado que mora en nosotros. Y de pronto cuando son jueces reciben el cargo, pastor, se transforman. Sí, sí, sí. Ocurre. Ocurre, Ocurre toda la historia. Sí, ocurre, ¿no? sí, sí. Entonces ahora sí, el pueblo se da cuenta y dice, no, ya pasamos con Elí, pasamos con los hijos, ahora está Samuel y también está nuevamente, tenemos este problema. Problema. Mira, los hijos están, y Samuel ya está viejo, ahora ¿qué vamos a hacer? Y dentro de ellos había un anhelo escondido hace mucho tiempo, Claro. el anhelo de imitar a las naciones paganas. Claro, hay un detalle, mi querido Ya, hermano Wilson. Mira, cuando ves las dificultades, el ser humano en medio de la tristeza, del dolor, de la angustia, no ve el túnel de salida. Por ejemplo, cuando Israel salió y se halló frente al Mar Rojo, por el lado las rocas, por detrás los egipcios, ya ellos no encontraron salida. Ya, o sea, y ellos, ya para ellos fue el fin. Pero cuando nosotros vemos el fin es cuando Dios puede actuar, porque es un Dios que todo lo puede. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. En la dificultad del hombre es donde se manifiesta el poder de Dios. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasó? Ahí uno le dice, mire, hagan esto. El Señor indica porque Él dirigía. Entonces el pueblo acá dice, muere el anciano, estos otros tan mal, y ya para ellos terminó todo. termino todo. O sea, realmente se preocuparon. Se Ujú. preocuparon, pero humanamente, olvidando que hay un Dios en el cielo que dirige a sus hijos. Y olvidándose que Dios cada cierto tiempo levantaba jueces. Era Dios el que levantaba a Estaban los los jueces. jueces. Ah, exacto. Ahora, ¿qué podía impedir a Dios? Que si moría Samuel, oraban a Dios y Dios levantaba otro juez. Otro juez, claro. Pero ellos no, tenían en el fondo de su corazón, como les digo, un anhelo Claro, querían arreglar escondido, ellos el problema. Y eso ocurre humanamente. todo el tiempo. Todo el tiempo. Queremos arreglarlo humanamente las cosas, Así es, ¿no? olvidándonos de allá, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la pregunta 6, después de muchos años que Samuel va a administrar, Ujú. un día los ancianos se van a presentar a Samuel, ¿no? Con una petición. Le dicen, mira, tus hijos, tú eres viejo, ya vas a morir algún día, tus hijos están mal, no son como tú, ¿qué va a hacer de nosotros? Claro. ¿Y cuál fue la petición? ¿Qué pidieron ellos? ¿Qué Ellos quisieron? pidieron un rey como las demás naciones, o sea, Así, ahí te un ves, rey, como las demás naciones. como las demás naciones, exacto, Y dice la palabra que le pareció como una traición a Samuel. Es correcto. como darle eh, una Puñala, estocada, un puñal. ¿Por qué? Apuñalarlo. ¿Por qué? Tanto tiempo él, un hombre dedicado, claro, claro. dedicado a su pueblo, ahora que le diga que queremos un rey. Y le pareció grave el asunto, dice Claro, Samuel. y era correcto, porque el acto que los seres humanos miren a los humanos o miren una esperanza en otro humano, eso es para llorar. Eso le causó gran dolor a este siervo de Dios, porque los siervos de Dios siempre llevan al pueblo a mirar al Señor, al cielo, Y le leo a un la obra párrafo. divina, Le leo claro, un párrafo, mire. Dice, la gran debilidad de la iglesia ha sido la dependencia del hombre. claro. La gran debilidad de la iglesia ha sido, dice, la dependencia del hombre. Y a través de la historia, y en este tiempo es igual, si dependemos de los hombres, pues nos va a pasar lo mismo. Y la ¿Cierto? Biblia sabe que dice, maldito el que confía en el hombre. Y el Señor Jesús dijo, guardaos de los hombres, no dijo de buenos o malos, de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre, por causa del pecado, es torcido, es chueco. Claro.
no dice, por ejemplo, que no está bien que nosotros podamos tener líderes, no está mal, está bien. No está mal que nosotros podamos tener, pues, personas que administran. El problema es la dependencia. ¿Qué es depender? Porque dice acá, la dependencia del hombre. Dice. Claro, o sea, los seres humanos que tienen las responsabilidades, nunca debemos creernos Infalibles. que somos, claro, más bien debemos considerarnos, como dice la palabra, siervos inútiles. Y eso debería ser de menor a mayor, porque sí, el Señor ha llamado ministerios y el Señor ha llamado a los que ministran acá, y son también, el Señor llama esto, ¿no? El que tiene don de administrar, el de apostolado, el de salud, etcétera, pero debe ser para ser siervos. Depender es que lo que Él dice, o sea, creerlos, darles, no sé cómo usted me habló, qué significa depender, que sin Él no puede actuar. Exacto. Y eso no debe ser, debe depender del Señor, más bien colaborar con ese siervo. Hermano, vamos, te ayudamos, te apoyamos, como en el caso de Moisés, que ya no lo podía levantar las manos porque se cansaba, porque él tenía que tener siempre las manos levantadas, mi querido hermano. Sí. Pero llegó el momento que se cansaba y cuando él bajaba las manos perdía. Y entonces allí que los demás siervos lo levantaron las manos. Eso es lo que debe ocurrir con los líderes ahora. ¿Ya? Porque cuando bajan las manos es el problema. ¿Y qué significa levantar las manos? Que trabajemos juntos, unidos, de sano corazón. No dejarse sobornar, ni dejarse llevar por la avaricia, ni por el egoísmo, ni la codicia. Eso debería ser. Ni por la cobardía. Ni por la cobardía, exactamente. Por eso aquí este párrafo solamente leo 2 líneas y tiene bastante mensaje, ¿no? Claro. La gran debilidad de la iglesia ha sido la dependencia del hombre en todos los tiempos. Todos los tiempos. Los sí. Hombres han deshonrado a Dios por no apreciar su suficiencia. O sea, como que Dios no es capaz y esperamos siempre que el hombre pueda darnos, depender de un hombre, ¿no? Claro. Yo le cuento algo, ¿no? En el año 1888 se estaba celebrando la asamblea y de pronto habían pues choques en el asunto de la doctrina y no estaba presente el presidente, Butler, ¿no? Entonces uno se paró y dijo un delegado, ¿sabe qué cosa? Vamos a suspender la reunión hasta que venga el pastor Butler. La hermana Juárez se paró de forma inmediata y dijo, no, la obra de Dios no puede esperar a un hombre. ¿Dónde está Dios? Y escucharon caso a la hermana Juárez y la reunión siguió. O sea, muchas veces nosotros nos hacemos tan dependientes del hombre que queremos que todo pase por filtros humanos. Sí. ¿No? Entonces, esta es la gran debilidad. Y esa fue la debilidad de Israel. No queremos un hombre, queremos un rey que nos saque a las guerras, decían, ¿no? Y Samuel les nombró, no, si ustedes tienen juez, rey va a pasar esto, aquello. Les advirtió. ¿Y qué pasó? No importa, dijo. Va a haber leva, sus hijas los va a llevar para que cocinen para él, las tierras les va a poner impuestos, sus jóvenes los van a servir, les nombró lo que iba a pasar. No había cargas en ese momento para el pueblo. Por eso le pareció muy grave a Samuel, y sobre todo la transición, ¿no? De un gobierno teocrático a una monarquía. Claro. Todo lo que implicaba, Samuel sabía. Como un hombre, por eso dice que el hombre mayor, el hombre no, el sabio, el anciano, ve no solamente el punto de inicio, sino el punto final, cómo iba a terminar esto. Pero el pueblo estaba terco, pastor. Sí, es verdad eso. Dijeron, queremos rey y queremos rey. Fue para maldición. Y claro. Aún creo que Dios, pastor, en la pregunta 7. Claro, y mire, esto se ha vuelto a repetir porque en el Nuevo Testamento el Señor cuando llama a su iglesia, llama a los apóstoles, les concede la autoridad. Ellos, la forma de organización que tenían en la iglesia era la de diáconos y ancianos. Cuando estaban solo apóstoles, dicen, no está bien que nosotros dejemos la palabra para irnos a servir allá. Entonces, nómbrese, búsquese las personas que van a ocupar las responsabilidades, que sean varones de virtud, que no amen la avaricia, que sin egoísmo, llámenlos para que ayuden. Entonces, en 2 áreas. Y lo pusieron las manos sobre ellos y lo pusieron a administrar. Había diáconos y había ancianos. Pero los diáconos también tenían talentos.
que, por ejemplo, Felipe era apóstol, diré evangelista, era evangelista. Y los demás, entonces, ancianos y diáconos. No había una forma piramidal, no había un rey, no había un rey. El Señor dijo, en las naciones los reyes se enseñorean y se creen autoridad y se creen jefes, pero entre ustedes no tiene que ser así, entre ustedes tiene que haber ser hermanos, y el que tiene el cargo tiene que servir y velar por el bien de todos. Así es, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver que Samuel cumplía todos esos requisitos. Claro, Era un amén. siervo, Un siervo, en el sentido estricto de la palabra, era un siervo. amén. Pero él veía lo que iba a venir con el tema de los reyes. De los reyes, sí. ¿No? Entonces le pareció grave y el Señor le dijo, mira Samuel, le dijo, a ti no te han desechado, a mí me han desechado, Samuel, ¿no? Claro. A mí me han desechado. Se estaba terminando un gobierno teocrático, empezaba la monarquía, va a empezar ya la época de los reyes, y el Señor dice, a pesar de eso, pastor, aunque no era, dice, su ideal, muchas veces Dios es permisivo. Dios lo permite. Dios lo permite, ¿no, pastor? Y Dios, en su gran amor permisivo, va a hacer caso al pueblo, ¿no? Va a permitir que se pueda colocar a un rey. Y según la pregunta 7 dice, ¿cómo cumplió Samuel su mandato? Ya, pero allí un momentito. Cada vez que el hombre deja de obedecer a Dios, deja o sea, le falta la fe, en otras palabras. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros dependamos del invisible por fe y por la fe sola, en todo sentido de la palabra. ¿Me entiende? Entonces, a Adán le faltó la fe y por esa falta de fe perdió el gobierno de la tierra. En este caso, de que agarran ellos el reinado después, ese rey fue destronado más adelante, en el tiempo de Josín. El trono fue derribado, traspuesto a Babilonia. El pueblo fue llevado cautivo y el santuario fue destruido. Eso ha ocurrido a través de la historia. Y se vuelve a repetir, porque el que no aprende de la historia vuelve condenado a repetir los mismos errores. Así es, ¿no? Muy bien, entonces, hermano, estamos llegando a la parte final de la lección y también vamos a ver cómo es que se va a terminar ya la historia de los jueces, ¿no? Samuel, ajá, el último juez, escogido por Dios, pero sin embargo vemos ya a Israel con ese deseo cerrado, vehemente, ¿no? Que empiece la monarquía. Y Dios, pastor, va a escoger a su gran amor. ¿Cómo es Dios, no? Con el hombre. Es tan misericordioso, en cierta forma, es un padre también, ¿no? Y quiere el mal menor. Y fíjate que Él le permite, como usted dijo, pero yo me quedo pensando en este momento, ¿qué hay en las demás naciones? Las demás naciones siempre usan presidente, etcétera, así como está. Y también nosotros también imitando a las demás naciones. Y es más, lo que pasa en el mundo político se repite también en las demás instituciones. En las demás instituciones. Es lo mismo. Tú quieres mirar un panorama general, mira allá y vas a ver todo. Es lo mismo. Es fenómeno, ¿eh? Que ocurre. Claro, nosotros, nuestro sistema de administración debe ser bíblico. Claro. Volver a los tiempos de los apóstoles, ¿no? Claro. A los tiempos de la iglesia primitiva. Y creo que no se debe perder el principio. No depender, como usted dijo, sino del Rey divino, pero trabajar unidos. Así es, ¿no? O sea, no para el bien del pueblo. Claro, no se puede perder la figura jurídica, ¿no? El sistema de organización adaptada, ¿no? En algunos casos a ciertos países, a ciertas normas. Claro. Pero lo que no se puede canjear o cambiar es aceptar, pues, un poder piramidal, ¿no? Porque acá el Señor dejó claramente el asunto, que nosotros, somos hermanos. Que nosotros dijo claramente que no hay que enseñorearse. Esa palabra yo siempre recuerdo. No debemos enseñorearnos de los demás. Claro. Si nos enseñoreamos, pues estamos con otro espíritu. Dios nos libre. Dios nos libre, ¿no? Pedimos que los hermanos puedan orar por nosotros, ¿no? Porque de cierto modo tenemos alguna carga, ¿no? Y puede ocurrir con nosotros porque somos seres humanos y también con nuestros colegas en otros países. Bueno. Claro. Mira, pastor, cuán peligroso es cuando alguien tiene poder y dinero. Sí. Recuerdo que cuando se habla acerca de la biografía de Juan Pablo I, el que solo duró un mes en el Vaticano, uno de sus biógrafos
comentaba que este hombre, claro, aunque era de la iglesia católica, sin embargo él comentaba y decía que lo que la iglesia nunca debió tener era poder y dinero. Cuando ingresó a la iglesia, dinero y poder, Se para corrompe. él la iglesia se corrompió. Claro. Y él quería devolver, decía así, a la iglesia a su estado primitivo, como en los días de los apóstoles. Quiso cerrar el Banco del Vaticano, quiso hacer cambios, no duró mucho tiempo, Un ¿no? mes. Entonces, esto, por eso digo, ¿no? La historia debe, el que no conoce su historia está obligado a repetirlo. Dios no quiere que nosotros dependamos del hombre, Así es. ¿no? Así es, ahí está Y claro, está aquí está escrito. claro, ¿no? Está Sí, claro. escrito, claro. Entonces, claro que eso no significa desacato, tampoco Claro. vamos a irnos al otro extremo, pero es que nosotros podamos depender de Dios. La Esa es la pregunta, mayor debilidad, dice la ahí. mayor debilidad, Sí, la claro. mayor debilidad. La pregunta 7, entonces, aunque una monarquía no era conforme al ideal de Dios, ¿cómo cumplió Samuel su mandato? Sí. Samuel fue el testigo, fue el ejecutor también de esta transición. Ujú. Yo creo que cuando él ungió a Saúl, sabía que en ese momento, el momento que Saúl era ungido, terminaba ya su rol, su trabajo, ¿no? Como Ujú. juez, porque ahora sí entraba a tallar un rey, y era el rey el que tenía que tomar las riendas, dice, del trono. Y le dio una última señal. No era tiempo de lluvias, dice, pero oró al Señor y empezó a caer los truenos, y el pueblo se asustó. Dije, hemos hecho mal entonces. Pues hay muchas veces, nos dejamos llevar por las emociones, lo bonito, ¿no? Pero hay que mirar el final del camino. Samuel sabía lo que se venía, ¿no? Claro, es ahí entra el proverbio donde dice, hay camino que al hombre le Le parece que es parece derecho, pero derecho. su fin es torcido. Así es. Bien, de esta forma entonces, hermanos, hemos podido no solamente terminar la lección, sino Muchas gracias. también terminar, pastor, el estudio del periodo de los jueces, Muchas gracias, hermano Wilson. ¿no? Gracias a Dios y hemos terminado, hermanos, una hermosa lección, un hermoso también semestre, creo yo, ¿no? Y de Sí, esta forma, ya nos estamos preparando también para un segundo semestre, donde vamos a continuar con la voluntad de Dios el estudio de la lección. de los profetas, claro. Así es. Bien, que Dios entonces sea alabado, Dios sea honrado y Dios mediante será hasta el próximo La semestre. próxima semana, sí, Así es. claro. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén.